Buenas noches, mi nombre es Diana León. Quiero presentarles el día de hoy el protocolo de tórax y de la reja costal. El estudio de tórax tiene dos proyecciones, que es PA de tórax y lateral de tórax. Vamos a ver cada una de ellas. En PA de tórax el chasis es de 14 por 17 longitudinal. El rayo central, dirigir el rayo central perpendicular al plano de la placa de manera que penetre en el plano medio sagital del cuerpo a nivel de T6 o de la punta de la escápula. El diagnóstico es neumotórax, atelectasias, signos de infección, derrames pleural. La posición del paciente debe ser en bipedestación. La posición de estructura es en bipedestación con el pecho pegado al buqui, manos en las caderas y los hombros hacia adelante para desplegar las escápulas y la cabeza erguida. Los criterios de evaluación son: los pulmones deben observarse con contraste óptimo, los espacios discales de la columna dorsal y las costillas tienen que visualizarse débilmente a través de la silueta cardíaca. También los campos pulmonares deben observarse en su totalidad, desde el ápice hasta los senos costodiafragmáticos y sin movimiento. En la proyección lateral de tórax también encontramos un chasis de 14 por 17 pulgadas, el rayo central perpendicular al plano de la placa, incidiendo sobre la línea media del tórax a nivel de T7. Punta de la escápula cuando los brazos estén elevados. El diagnóstico son patologías situadas por dentro del corazón, los vasos grandes y el esternón. La posición del paciente debe ser en bipedestación. La posición de estructura también es en bipedestación, con el costado izquierdo apoyado contra el buqui y los brazos elevados por encima de la cabeza. Los criterios de evaluación son: los arcos costales posteriores deben superponerse a la columna vertebral y el esternón ha de observarse estrictamente de perfil. Deben observarse tanto los senos custodiafragmáticamente como las vértebras pulmonares. Los vértices y la parte superior de los pulmones han de visualizarse, son la superposición de las sombras del hueso y las partes blandas de los brazos. Podemos observar las imágenes. También tenemos el protocolo de reja costal. En proyección tenemos AP de reja costal y la oblicua de reja costal. Tenemos un chasis de 14 por 17 longitudinal. El rayo debe ir a nivel de D7 y en el plano sagital medio. El diagnóstico son fracturas, inflamaciones y deformidades. La posición del paciente debe ser en bipedestación. La posición de estructura, bipedestación con la espalda apoyada al buqui. Los criterios de evaluación: se deben ver las costillas de la 1 a la 9, sin rotaciones. Los bordes costales laterales están a la misma distancia de la columna vertebral. En la proyección oblicua de reja costal también tenemos un chasis de 14 por 17 longitudinal. El rayo central debe ir a nivel de D7 y en el plano sagital medio. El diagnóstico son fracturas costales, lesiones obstructivas y masas de la pared torácica. La posición del paciente debe ser en bipedestación. La posición de estructura es en bipedestación, con la espalda apoyada en el buqui y girado 35 grados sobre el mismo. El lado afectado debe quedar apoyado sobre el buqui. Los criterios de esta proyección es que se debe observar desde la primera a la 9ª costilla en su totalidad, con las porciones posteriores situadas por encima del diafragma. Aquí podemos observar las imágenes. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Diana Marcela Erazo Bastidas del programa de radiología e imágenes diagnóstica. El tema que les voy a hablar es abdomen. El protocolo a estudio es trauma cerrado de abdomen en paciente caminando con cuerpo extraño. Los estudios principales que se tienen en cuenta son la radiografía simple y la tomografía computarizada. Las principales proyecciones son la posición anteroposterior, la bipedestación y la lateral. Para la toma de radiografía se tiene un chasis de 35 por 43, la posición del paciente del cúbito supino y sus brazos deben estar extendidos a lo largo de su cuerpo para poder evidenciar todas las partes del abdomen. La película debe estar a 1 metro.
El rayo debe ir centrado a las crestas ilíacas y en la línea media. La recomendación que se debe hacer al paciente es que contenga su respiración y que no se mueva para poder visualizar todas las extremidades, tanto internas como externas. Los criterios de evaluación que se tienen en cuenta para la toma de esta radiografía es que se puedan evidenciar todos los órganos abdominales y mirar si de pronto no hay presencia de líquido fibre en la cavidad del abdomen y poder ubicar el cuerpo extraño dentro del órgano. Además, también se tiene en cuenta la otra posición, que es la posición lateral, donde cambiaría la posición del paciente, que sería de cúbito lateral, donde la diferencia es que en la posición anteroposterior se puede mirar dónde está ubicado el cuerpo extraño y en la lateral se visualiza la profundidad del cuerpo. El diagnóstico principalmente se da por accidentes de tránsito y por caídas. Este diagnóstico son los principales que se dan. Muy buenas noches, mi nombre es Diana Marcela Getial, estudiante del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAM. A continuación les voy a dar la explicación de la creación de protocolos y proyecciones radiológicas de columna cervical y dorsal. Para la columna cervical encontramos las proyecciones radiológicas que son proyección anteroposterior. Para esta proyección se utiliza un chasis de 10×12 longitudinal. Su rayo central va dirigido a nivel de la vértebra cervical. El diagnóstico es dolor cervical. La posición del paciente es bipedestación y los criterios de evaluación se tiene que observar la mandíbula y las 7 vértebras cervicales. La proyección lateral de columna cervical. En esa proyección utilizamos un chasis de 10×12 longitudinal. Su rayo central va a nivel de la vértebra C4. Su diagnóstico es dolor cervical. La posición del paciente es bipedestación. Los criterios de evaluación se tiene que observar los cuerpos vertebrales desde C1 a C7. Encontramos la proyección oblicua de columna cervical. Utilizamos aquí un chasis de 24×30. El rayo central va a nivel de la 4ª vértebra cervical. El diagnóstico es dolor cervical. La posición del paciente es bipedestación y los criterios de evaluación se tiene que observar los agujeros en conjunción de las vértebras. Encontramos la proyección odontoides de columna cervical. El chasis que utilizamos es 18×24 horizontal. El rayo central es transoral. Sus diagnósticos son traumatismo cervical por posibles golpes en la cabeza. La posición del paciente es bipedestación supina. Los criterios de evaluación se deben observar las vértebras, las atlas y el axis. Para la columna dorsal encontramos las proyecciones, proyección anteroposterior y la proyección lateral. En la proyección anteroposterior utilizamos el chasis de 35×43 longitudinal. Su rayo central va perpendicular a la 6ª vértebra dorsal. Su diagnóstico son fracturas, luxaciones o cuerpos extraños. La posición del paciente es de cúbito supino o bipedestación. Los criterios para la toma de una buena imagen se deben ver las vértebras dorsales, las apófisis espinosas, la apófisis transversa y los espacios de los discos intervertebrales. En la proyección lateral encontramos el chasis de 35×43 longitudinal. Su rayo central va a la 6ª vértebra dorsal. Su diagnóstico son fracturas, luxaciones o detención de cuerpos extraños. La posición del paciente es de cúbito lateral izquierdo. Los criterios de evaluación se deben observar los cuerpos vertebrales, dorsales, la primera y segunda lumbar, agujeros invertebrales y los discos intervertebrales. Eso es todo, muchísimas gracias. Cordial saludo, me presento, mi nombre es Daniel Castillo, soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la ciudad de Pasto. En el siguiente video vengo a hablarles de la tarea Identificación y generación de protocolos de imagería convencional. Tema, columna lumbar y columna sacrocoxis. Bueno, columna lumbar, proyección AP. Chasis, 35×43 longitudinal.
rayo central, 2 dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de L3. Diagnóstico, dolor lumbar. Posición del paciente, decúbito supino, piernas paralelas y flexionadas, para compensar la lordosis lumbar. Criterios de evaluación. Superior a nivel de D12 e inferior incluyendo las articulaciones sacroiliacas de derecha a izquierda. Columna lumbar, proyección lateral. Chasis, 35 por 43 longitudinal. Rayo central, 2 dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de L4. Diagnóstico, dolor lumbar. Posición del paciente, decúbito lateral izquierdo. Piernas paralelas y flexionadas, para compensar la lordosis lumbar. Colocar un cojín entre las rodillas para evitar que se incline. Criterios de evaluación. Superior a nivel de 12 e inferior, incluyendo al sacro. Columna lumbar, proyección oblicua. Chasis, 35 por 43 longitudinal. Rayo central, 2 dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de L4. Diagnóstico, dolor lumbar. Posición del paciente, decúbito anterior, derecho o izquierdo. Columna extendida y piernas algo elevadas para compensar la lordosis lumbar. Criterios de evaluación. Superior a nivel de D12 e inferior, incluyendo al sacro. Sacrocoxis, proyección AP. Chasis, 24 por 30 longitudinal. Rayo central, rayo vertodorsal perpendicular al chasis. También 20 grados, caudocranial. Diagnóstico, dolor y trauma. Posición del paciente, decúbito supino, flexión de cadera y rodillas. Criterios de evaluación. Superior a nivel de sacro y por debajo a nivel de los agujeros obturatrices, por lado de dentro de las articulaciones sacroiliacas. Sacrocoxis, proyección lateral. Chasis, 24 por 30 longitudinal. Rayo central en el plano coronal medio a nivel del sacro, 3 centímetros por encima de las caderas. Diagnóstico, dolor y trauma por caídas. Posición del paciente, decúbito lateral, flexión de cadera y rodillas. Criterios de evaluación. Superior L5 y por debajo de nivel del coxis. Muchas gracias.